El móvil vibró a las 3:07 de la madrugada. No era una notificación, era una llamada. Y cuando ves que quien llama es el número de guardia de una clínica privada con quirófano activo, no le das a silenciar. Al otro lado, la voz del gerente, que no había dormido. El sistema de gestión de pacientes estaba caído. Las enfermeras de guardia no podían acceder a las historias clínicas. En quirófano había una intervención en curso y el anestesista necesitaba el historial de alergias de la paciente. Lo necesitaba ahora. Y yo, en calzoncillos, delante del portátil a las 3 de la mañana, descubrí que no tenía acceso remoto al servidor, porque alguien lo había desactivado 3 semanas antes. Alguien que no era yo. Esta es esa historia. Lo que estuvo en juego esa noche no fue dinero ni datos contables. Estuvo en juego la seguridad de una paciente en quirófano. Estuvo en juego la licencia de actividad de una clínica. Y estuvo en juego la carrera de un consultor externo que convenció al gerente de que sabía exactamente lo que hacía y que había dejado la infraestructura crítica de una clínica privada montada con el equivalente técnico de cinta de carrocero y buenas intenciones. Cuando acabe este vídeo vais a entender por qué en sistemas de salud el "ya lo arreglamos después" no es un enfoque técnico, es una negligencia. Me llamo Rubén en esta historia. Soy técnico de sistemas desde hace 9 años. Los últimos 3 los pasé como responsable de IT para un grupo de 2 clínicas privadas en una ciudad mediana. Cirugía ambulatoria, consultas especializadas, 80 y tantos empleados entre las dos. No es un hospital grande, pero tiene quirófano. Y eso lo cambia todo. El antagonista de esta historia no es un jefe. Es algo más peligroso. Un consultor externo con PowerPoint. Se llama Fran en esta historia. Autónomo, 40 y pocos, especialista en transformación digital para el sector sanitario, que es una forma elegante de decir que sabía hacer presentaciones de diapositivas con iconos de servidores en la nube y convencer a gerentes de que el futuro era ágil. Fran llegó a la clínica por contacto directo del gerente, sin concurso, sin evaluación técnica, sin pasar por mí. El gerente, al que llamaré Don Agustín, tenía 71 años. Llevaba la clínica desde los 90 y su relación con la tecnología era la misma que con el servicio. Lo primero que hice cuando supe que Fran tenía acceso fue pedirle una reunión técnica. Quería saber qué planeaba tocar, en qué orden y cómo íbamos a gestionar los cambios sin afectar a producción. La reunión duró 20 minutos, porque Fran pasó 15 explicándome su metodología con términos como arquitectura cloud native y enfoque DevSecOps aplicados a una clínica que tenía su servidor principal en un armario junto a los formularios de baja laboral. Le pregunté por su plan de rollback en caso de fallo durante la migración. Me miró como si le hubiera preguntado en finlandés. Rubén, esto es una migración progresiva. No hay rollback porque no hay fallo previsto. Señores, cuando alguien os diga que en una migración de producción no hay plan de rollback porque no hay fallo previsto, salid de la sala, salid del edificio y documentadlo todo antes de salir. Eso hice. Mandé un correo a don Agustín ese mismo día. 3 puntos concretos. Primero, el servidor principal corría Windows Server 2012 R2 sobre hardware físico Dell con 14 terabytes de historias clínicas en un sistema de ficheros NTFS. Moverlo sin plan de contingencia era un riesgo documentado. Segundo, el sistema de gestión de pacientes, un software propietario llamado Medcare Pro con licencia on-premise, no tenía versión cloud certificada por su fabricante. Migrar sin soporte del fabricante El servidor principal había dejado de responder a las 2:51 am según los logs del router, que sí seguían funcionando, porque a esos Fran no había llegado a tocarlos. Intenté conectarme por RDP, Connection Refused. Intenté SSH al puerto alternativo que yo tenía configurado. Nada. Ping al servidor, sin respuesta.
Acceso a la interfaz web del IDRAC para gestión remota del hardware Dell. Cargando, timeout. El agente de monitorización estaba desactivado. El backup estaba pausado. Y yo no tenía forma de entrar al servidor sin estar físicamente delante. La clínica está a 25 minutos de mi casa. Me vestí en 40 segundos. Mientras conducía, el gerente me llamó 2 veces más. Le dije que iba hacia allá. Me preguntó si podía hacer algo desde casa. Le dije que no, porque alguien había desactivado el acceso remoto. Silencio al otro lado. Llegué a las 3:34 am. La enfermera jefe de guardia me abrió la puerta con una expresión que no voy a olvidar fácilmente. Me llevó directamente al control de enfermería. 4 puestos de trabajo con pantalla de error. El sistema de gestión de pacientes mostrando "Cannot connect to database server" en todas las estaciones. Fui al armario de servidores. El PowerEdge estaba encendido. LEDs verdes. Ventiladores funcionando. El servidor físicamente estaba vivo. El problema no era hardware. Conecté un monitor y teclado directamente. Pantalla de... A las 9 a.m. del mismo día, envié un informe técnico de 16 páginas a don Agustín, con copia al responsable legal de la clínica. No era un correo de queja, era un documento de incidente formal, con secciones: cronología, causa raíz, hallazgos de seguridad, riesgos regulatorios y recomendaciones. Los hallazgos de seguridad incluían los puertos RDP y SMB abiertos hacia el exterior, que por sí solos ya eran una potencial infracción del Reglamento General de Protección de Datos en el contexto de datos de salud. El responsable legal leyó la palabra RGPD e historias clínicas en el mismo párrafo y convocó una reunión urgente esa misma tarde. Fran fue citado. Presentó su propia versión, que los cambios eran parte del proceso de modernización y que el incidente era un problema puntual sin impacto real. Le pregunté delante de don Agustín y del responsable legal si podía mostrar la documentación técnica de los cambios que había realizado, el plan de migración detallado, el análisis de capacidad del servidor antes de configurar la tarea de reindexación, la evaluación de